¿Por qué nos cuesta tanto admitir que nos equivocamos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elliot, bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio de este podcast. Muchas veces preferimos el ego a aceptar que nos equivocamos, y este es un problema que muchos de nosotros tenemos a lo largo de la vida, en nuestro día a día, con todas las situaciones buenas, pero sobre todo con aquellas malas que nos puedan llegar a suceder. Y puede llegar a darse por el miedo que causa en nosotros este tipo de situaciones, ya que muchos tememos al juicio que nos puedan hacer otras personas, a cómo nos vemos ante los ojos de otras personas, y el hecho de que ellos puedan juzgarnos es lo que generalmente nos causa miedo y llega a hacer que vayamos a preferir nuestro ego, siempre pensar que nosotros tenemos la razón, aun cuando en nuestro interior sabemos que podemos haber sido nosotros los que fallamos esta vez. Algo que tenemos que tomar en cuenta también es el saber que no somos perfectos, y está bien, porque nadie puede serlo, al menos a un nivel en el que pueda saber todo o incluso pueda caerle bien a todos o a ser amigo de todo el mundo. Y es algo que debemos aceptar, ya que si no, siempre muchas veces nos llegamos a equivocar porque no siempre tenemos toda la información que necesitamos, o no siempre tenemos la razón en cuanto a aquello que lleguemos a pensar o opinar sobre todos los temas a los que nos enfrentamos todos los días en una discusión, o al momento simple de charlar con alguien o conversar sobre algún tema en específico. Y entender el hecho de que podemos no ser esas personas que lo saben todo, y como solía escuchar antes, de que todos somos ignorantes, pero no ignoramos las mismas cosas. Eso es algo que con el tiempo podemos empezarlo a trabajar, ya que de esa manera creo que nos evitaríamos muchos problemas o incluso muchas situaciones de las cuales posteriormente nos llegamos a arrepentir. Aceptar que fallamos es parte de nuestro aprendizaje. Es muy fácil pensar todo el tiempo que tenemos la razón, que no hay nadie que pueda hacernos cambiar de idea, que no hay nadie allá afuera que pueda tener más conocimiento que nosotros, o de cierta manera tener más conocimiento sobre algún área que nosotros, y eso es totalmente normal. Es por eso que hay especialistas en cada materia y en cada tema, y creo que en vez de tomarlo como una amenaza o como una excusa para empezar una discusión o para pelear, podemos aprender mucho de esas personas, y el hecho de tener la humildad y aprender de aquello, aprender a callarnos un poquito y a escuchar más, puede darnos momentos de gran satisfacción, ya que el encontrar a una persona que pueda dominar un tema o un área, más bien significa que nosotros podemos aprender y podemos enriquecernos más con lo que esta persona pueda llegar a aportarnos. Muchas veces tendemos a justificar lo que pasamos en vez de asumir nuestra responsabilidad, e inmediatamente buscamos culpables. Si no responsabilizamos a nuestra familia, podemos responsabilizar a amigos o a nuestro trabajo, a las personas de nuestro trabajo, o incluso en situaciones más casuales, tal vez a las personas con las que nos topamos todos los días en la calle, en nuestro día a día, con aquellas personas que tal vez no conocemos siquiera, pero ya buscamos un culpable. Y no es necesariamente algo bueno eso, ya que siempre vamos a justificarnos y nunca vamos a aceptar nuestra responsabilidad, que muchas veces es cierto que puede llegar a no ser el caso, pero si bien podemos entender que muchas veces también nosotros cometemos errores y nosotros somos los directos responsables de muchas de las situaciones que suceden en nuestra vida, el simple hecho de no reaccionar o reaccionar a una provocación
o del sinnúmero de cosas que pueden llegarnos a pasar diariamente, nosotros decidimos al final cómo reaccionar ante aquello. Incluso muchas personas culpan al clima o a la vida o a su signo o a el mes del año o al día del año, que puede que esa fecha es un número malo o no es mi número de la suerte. Muchas veces tendemos a cometer ese error o incluso culpamos hasta a Dios cuando probablemente nosotros no estamos teniendo la responsabilidad en aquellos actos que cometemos y tratamos de ver la responsabilidad sobre aquello en otras personas que nos rodean. Si bien es normal y correcto aceptar nuestros errores, también hay una parte importante sobre esto, que es aquella en la que no tenemos que castigarnos necesariamente cuando tenemos un error, porque cada error nos sirve de aprendizaje y cada error va a ser una oportunidad para que la siguiente vez podamos hacer las cosas de mejor manera. Y llegar a aprender también de nuestros errores es un gran paso en este camino de aprendizaje que emprendemos todos los días. No podemos castigarnos por 1 o 2 errores que hayamos cometido o por simples accidentes que podemos cometer. A veces incluso suele ser difícil el hecho de justificar, o incluso no justificar, sino darnos cuenta o entender por qué suceden ciertas cosas que pueden que no estén en nuestra entera responsabilidad. Hay muchas veces que intentamos hacer algo de la mejor manera, pero simplemente el resultado no es el que queremos. Y eso ya no es tanta responsabilidad de nosotros. Creo que, como lo habíamos abordado en episodios anteriores, el haber hecho todo lo que estaba en nuestras manos y haber dado el 100% de nuestro potencial, del que podíamos dar en ese momento, con la información y con los recursos que teníamos, ya es un gran logro y es algo por lo que tenemos que estar satisfechos. Pero no castigarnos por accidentes que pueden llegar a suceder, ya que si bien aprendemos a aceptar nuestros errores y a aceptar cuando nos equivocamos, muchas veces suele pasar que simplemente no era el momento o ese tipo de cosas no se nos dan por algo. Como dicen por ahí, todo en la vida pasa por algo. Y ahora debemos hacernos una pregunta clave al momento de intentar mejorar. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez? A lo largo de nuestro día pensamos que solo tenemos una oportunidad para hacer las cosas. Y si bien es cierto que hay situaciones en las que de verdad solo algunas oportunidades o algunas personas se nos presentan solo una vez, también es cierto que cuando cometemos errores y nos damos cuenta de aquello, tenemos que ser conscientes y aprender para que la próxima vez que nos encontremos ante una situación similar entendamos qué es lo que podemos hacer diferente y qué es lo que tal vez no ha salido bien en esta ocasión por algún error que hayamos podido cometer, sin caer en los castigos por aquello, como resaltábamos en el anterior punto. Debemos ser más reflexivos, porque pasa que a veces no hay próxima vez, y el hecho de ir aprendiendo en el camino, ir aprendiendo por los errores que cometemos, y esto lo digo generalmente por las personas que seguramente tú que me estás escuchando al otro lado conoces a alguien o a ese amigo o amiga que siempre le pasa lo mismo y le pasa lo mismo y no aprende de sus errores y sigue cometiendo los mismos errores a pesar de que se le ofrecen consejos y se le ofrecen guías sobre qué es lo que está haciendo mal. Y creo que esta parte del podcast está dirigida precisamente a esas personas. Y sé que como amigos o como familia, si es que tienes la oportunidad de tener a alguna de estas personas dentro de tu familia, no queremos ser esas personas que nos equivocamos siempre,
Porque si bien puedes tener una segunda oportunidad, puede que sea la última y que nunca sabes cuándo va a ser la última vez que puedas hacer algo o la última vez que puedas intentar algo. Entonces el perfeccionarnos o el intentar sacar nuestro mejor potencial, creo que esa es una mejor palabra, nos va a ayudar para que en el futuro no perdamos las oportunidades que solemos perder por errores que cometemos o por que no estamos listos para afrontar lo que nos tiene preparado la vida. Otro punto bastante importante en este tema del aceptar nuestros errores ante las situaciones que podemos enfrentar es el pedir disculpas o hacer algo al respecto cuando conseguimos aceptar nuestros errores. En nuestro día a día podemos reaccionar de diferentes maneras. Existen personas que pueden, o más bien suelen ser más calmadas, y otras que con cualquier cosa ya se enojan mucho o pueden irritarse demasiado, lo que puede ocasionar en peleas o discusiones. Incluso puede pasar que algunas personas con tantas de esas reacciones han dicho y han hecho cosas de las que después se han arrepentido. Entonces, saber pedir disculpas cuando probablemente con una palabra que no queríamos decir o con alguna acción que no queríamos hacer, lastimamos a otras personas sin querer, es clave para que podamos entender también a la otra persona o a las personas que estaban con nosotros en ese momento y que tal vez no encontramos la forma de expresar nuestra ira y simplemente terminamos expresándola yéndonos en contra de las personas que nos rodean, como ya lo había dicho, expresándonos de una manera que no queríamos o haciendo algo que no queríamos. Saber pedir disculpas es un acto valiente y creo que si muchos de nosotros empezamos a tener esa costumbre o empezamos a practicarla más seguido, seguramente nos evitaríamos tantos de los problemas que hoy en día vemos a diario en la calle. Ya para ir cerrando el episodio del día de hoy, también debemos hablar sobre nuestra conducta, conocernos más y aprender de nosotros quiénes somos, cuáles son nuestros límites, qué podemos soportar o qué no, qué cosas nos traen calma, qué cosas nos pueden llegar a irritar de manera que podemos sacar ese monstruo que llevamos dentro y empezamos a hablar y a gritar y simplemente no reconocer a nadie y decir cosas de las que nos arrepentimos después. Trabajar también en lo que podemos mejorar porque, como lo habíamos dicho al inicio, no somos perfectos y tratar de llegar a eso es prácticamente imposible. Nunca vas a ser perfecto como te lo imaginas o como la idea que muchos de nosotros tenemos en la cabeza de alcanzar la perfección. Lo que sí podemos hacer es mejorar y trabajar en nosotros, conociéndonos y aprendiendo de nuestros errores, como también lo habíamos dicho en alguna parte de este podcast. Todo queda en nuestras manos ante las cosas que puedan suceder o puedan sucedernos, si reaccionamos o no, o más bien cómo reaccionamos, y también al momento de decidir cómo nos afectan las cosas. Conocernos y que tú ahí que me estás escuchando empieces a notar qué conductas tienes, cuáles son tus límites, si hay algo que te irrita más que otras cosas. Simplemente con el hecho de conocerte vas a entenderte mejor y de esa forma también vas a poder entender mejor a las demás personas al momento de que algo no salga como quieres o que se presenten estas situaciones con las que lidiamos todos los días. El hecho de conocerte va a ser también un regalo para los demás, porque de esa forma vas a aprender a entender y tal vez ser más empático con los problemas o con las batallas que cada uno de nosotros llevamos todos los días y que tal vez no sabemos cómo está el otro.
Lo que creo que está en nosotros y en nuestra responsabilidad, lo único que podemos hacer ante eso es trabajar en nosotros y conocernos para mejorar nuestra conducta con los demás y sobre todo con nosotros mismos. No castigarnos y seguir aprendiendo, que seguramente va a llegar el momento en el que te des cuenta de cuántos errores cometías y vas a dejar de culpar al mundo y simplemente te vas a hacer cargo de las cosas que salen bien o mal en tu vida. Muchas gracias por escucharme si has llegado hasta este punto. Muchas gracias por estar una semana más en este podcast. Recuerda que nos puedes seguir en la red social X. Allá encuentras al podcast como @quetalpodcast. Allá te estaremos leyendo por alguna sugerencia o por algún comentario que quieras dejarnos. Además, también no te olvides que puedes seguirnos en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas las próximas actualizaciones y los próximos episodios que estaremos subiendo. Muchas gracias de nuevo por escucharme hasta acá. Espero que tengas una semana excelente y que la empieces de la mejor manera y que algo de lo que hayamos hablado en esta oportunidad sea de gran ayuda para ti, para tu vida, o si crees que puede ayudar a alguien que conoces, compártele el episodio y compártele el podcast para que también pueda escucharnos. Que Dios te bendiga, te cuidas mucho y nos escuchamos la siguiente.